Dice mi comando, buenas tardes. Voy a exponer sobre el manual de estilos de las Fuerzas Armadas. Soy el soldado Chirizo Águila, Cristian Patricio. El uso de las mayúsculas. Después de dos puntos, se escribe con inicial mayúscula cuando es una cita textual. Un ejemplo tenemos, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Esto se escribe con mayúscula inicial, luego una frase de encabezamiento. De mi consideración, por medio de la presente, certifico que conozca los títulos y cargos. Los títulos, según la ortografía de la lengua española del 2010, los títulos y cargos, papa, rey, presidente, ministro, general, coronel, capitán, sargento, etcétera, deben escribirse con minúscula, inicial con independencia, que acompañen o no al nombre propio de la persona que lo ocupa. Ejemplos. El Papa es la máxima jerarquía del catolicismo. Títulos abreviados. Esto tenemos cuando los títulos se los escriben abreviados, se escribirán con mayúscula inicial. Tenemos algunos ejemplos como magíster, doctora, doctor, economista, ingeniero, arquitecto, etc. Las formas de Estado o gobierno. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que la ortografía de la lengua española del 2010 manifiesta que los sustantivos que designan formas de Estado o de gobierno son nombres comunes, por lo que en sus usos genéricos deben escribirse con minúscula. En estos ejemplos tenemos una de las repúblicas más desarrolladas es Suecia. Otro ejemplo, en Europa existen varios principados. En otro ejemplo tenemos el presidente de la República, de acuerdo con los antes vistos al escribir, el presidente de la República viajó de gira por Asia. Se concluye que aquí el término república es genérico, por lo que lo correcto sería escribir con minúscula inicial, pero si se escribe en alusión a la República como un nombre propio y no genérico, iría así. El presidente de la República del Ecuador viajó a Chile. Las mayúsculas en disciplinas científicas y ramas de conocimiento. Nos dice la regla, que se escriben con inicial mayúscula siempre que estén en contexto académico, designen materias regladas de estudio, que tengan una normativa, orden, organización y metodología. Ejemplo, me he matriculado en medicina. Otra regla nos dice que las mayúsculas en obras de creación dicen que lleva mayúscula inicial únicamente la primera palabra, el título de cualquier obra de creación, sea libros de literatura, películas. Como ejemplo tenemos Los Miserables, 100 años de soledad. A continuación tenemos otras reglas que nos dicen que las mayúsculas en las obras de divulgación son obras de divulgación aquellos trabajos de investigación en instituciones sobre distintos temas de interés de la organización o académicos. También las mayúsculas en premios. Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que forman parte del nombre de premios. En este caso, ejemplos tenemos la Gran Cruz de Honor, Medalla Nacional de los Artes. Otra regla tenemos que es la mayúscula en publicaciones periódicas y colecciones. A diferencia de lo que ocurre con los títulos de los libros, todas las palabras significativas que forman parte del nombre de una publicación periódica, en este caso en colección, en series de obras, y en estos casos se escribe en un formato común. Otra regla es las mayúsculas en documentos legales y jurídicos, legislativos y normativos, lo que nos indica que en la ortografía de la lengua española 2010 se escriben como mayúscula inicial todos los elementos significativos, inicial todos los elementos significativos del título de los textos. Ejemplo, Código Civil, Acta Única Europea. Otra regla tenemos las mayúsculas en títulos de programas. Planes, proyectos, tratados, convenios, acuerdos comerciales, declaraciones, convenciones. Asimismo, en los nombres o títulos de programas, planes, proyectos, tratados, convenios, acuerdos. En este ejemplo tenemos el programa de atención médica y plan de comunicación.
Otras reglas tenemos las mayúsculas en discursos, ponencias, referencias y exposiciones, las mayúsculas en reuniones de especialistas y profesionales. Aquí como ejemplo podemos decir que el Congreso Internacional de Medicina Preventiva, las mayúsculas en acontecimientos de eventos de campaña. Como ejemplos tenemos el Bienal de Cuenca, la Feria Internacional del Libro de Quito 2019, etc. También otra regla es las mayúsculas en torneos deportivos. En este caso, los nombres que se escriben con mayúsculas son Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial de Fútbol. Mayúsculas en los nombres de entidades. Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o divisiones administrativas. Como ejemplos tenemos Ministerio de Defensa Nacional. Las mayúsculas en eslogan, los lemas, las consignas y eslogan, tanto los propios de las instituciones u organizaciones como de carácter público o privado. Otra de las reglas a mencionar son las mayúsculas de ortografía en textos publicitarios, que nos dice que se escriben las palabras sin respectiva letra inicial en mayúscula en texto. Como ejemplo tenemos tu mejor elección. Mayúsculas en invitaciones. En estas se puede normalmente en las invitaciones que se destaca en inicial mayúscula la entidad o persona. Ejemplo, las Fuerzas Armadas del Ecuador. Otra regla tenemos las mayúsculas en alto mando militar. Al tratarse de un estamento, órgano u organismo de las Fuerzas Armadas, debe llevar con mayúscula inicial en todos sus elementos. En este caso, el alto mando militar se reunió esta semana. Las mayúsculas en patria, la bandera, escudo e himno nacional, se escribirán con mayúscula inicial siempre y cuando estén incluidas únicamente en textos militares por respeto y consideración. En este caso, como ejemplo, la patria es por lo cual trabajamos los militares permanentemente. Otra regla más importante también tenemos que es la mayúscula en arma de infantería, arma de caballería, aeronaval y guardacosta. En principio, tal como se recoge en el diccionario académico, no es preciso el uso de la mayúscula en distintos militares. Las referencias anafóricas. En las mencionadas anafóricas, relación de identidad que se establece la palabra con otra nombrada es en el discurso. Lo indicado es el uso de la inicial mayúscula. Ejemplo, la Fundación Virgen de la Merced para niños y adolescentes con discapacidad. La institución se escribe con inicial mayúscula. El término institución no se escribe con inicial mayúscula, así se refiere anafóricamente a una propia, en este caso al ejército. La mayúscula en Estado, gobierno, ejército, iglesia, policía, esta se la denomina mayúscula diacrítica, es decir, la que se diferencia en entidades, organismos e instituciones, nombres propios de otros sustantivos comunes. La acentuación en las mayúsculas. Las letras mayúsculas, tanto si se tratan de iniciales como si integran una palabra escrita enteramente en mayúsculas. Las mayúsculas en acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a periódicos históricos se escriben con mayúscula inicial en los sustantivos y adjetivos. El Internet, web e email. Internet funciona a modo de nombre propio, por lo que se escribe con mayúscula inicial. Las mayúsculas en festividades. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, sean civiles, militares o religiosas, se escriben con mayúscula inicial. Ejemplo, Navidad, Año Nuevo. Mayúsculas en defensa. Si se emplea como denominación del sector de actividad o como referencia a la mera actividad, lo indicado es escribir defensa con minúscula. Mayúsculas en marcas registradas. Durante la época de verano en algunas provincias del país
Se provocaron incendios para mitigar los mismos aeronaves de las Fuerzas Armadas. Mayúsculas en dependencias del hospital militar. El hospital militar dispone de las áreas del banco de sangre, cirugía vascular, gastroenterología, genética e imagen, nefrología, neonatología, odontología, traumatología, etc. Productos o servicios del ISBA y hospital militar. Si están registrados, es decir, considerados como nombres propios, se escriben en mayúsculas. Inicial, cada una de las palabras significativas. Ejemplos: préstamos, otros bienes de vivienda. A continuación, se dará a conocer sobre las abreviaturas y siglas. Las abreviaturas son aquellas que llevan mayúscula inicial si en la palabra a la que se representa lleva mayúscula inicial. Ejemplo, la palabra página no lleva inicial mayúscula porque no es un sustantivo propio, es decir, al abreviarse se escribiría así, baja, así mismo. Siglas de hasta 4 letras. Si la sigla representa a un nombre propio y tienen hasta 4 letras, se escribirán todas las letras en mayúscula. En este caso, un ejemplo es que tiene 4 letras. Siglas de más de 4 letras. Las siglas que son la simplificación de nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escribirán en mayúscula en la primera letra. Como ejemplo tenemos Videna, que tienen más de 4 letras. Existe una diferencia entre siglas y abreviaturas. En esto se diferencian las siglas de las abreviaturas. Unas y otras sirven para abreviar lo que se escribe, pero la abreviatura se lee traduciendo el escrito, por lo que representa así señor, se lee forzosamente señor. En Estados Unidos se lee Estados Unidos. El punto al final de las abreviaturas es muy importante porque da un lugar común en la redacción militar que no pone punto al final a las abreviaturas. El apóstrofe y plural en las siglas. Es un anglicismo utilizar el apóstrofe. En las siglas o en cualquier escritura en idioma español, asimismo, para formar el plural no debe utilizarse la letra S. Ejemplos: lo incorrecto, las ONGs. Lo correcto sería la ONG, sin la S. Otra regla nos dice que la mayúscula luego del punto de una abreviatura, el punto que incluye una abreviatura, por ejemplo, es parte constitutiva de esta, no es un signo de puntuación como tal. Por tanto, cuando el texto continúa luego de una abreviatura, debe escribirse con inicial minúscula. Las comillas. Las comillas. Hay que tener en cuenta una aclaración que no se utilizan las comillas para resaltar una palabra, frase u oración. El uso adecuado es para la reproducción de citas y palabras textuales. Bolívar manifestó: mi pasión, la patria. Punto final en listados o enumeraciones. Tenemos escribir con inicial minúscula cada concepto, cerrado con punto y coma y el último con punto. B. Cuando los elementos son simples, es decir, no son oraciones, se pueden eliminar la puntuación. C. Cuando son oraciones, lo aconsejable es escribir inicial mayúscula con punto al final. Punto final en títulos y subtítulos. Nunca se escribe con punto luego de los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc. Cuando aparecen aislados y son el único texto en el renglón. Punto luego del signo de admiración o interrogación. Los signos de interrogación o admiración llevan de por sí un punto que sí en el caso de cerrar un enunciado. Punto luego de los créditos que van en los libros, creación e índice. No se cierran con los elementos o oración sobre derechos de autor, ejecución editorial, dirección. ¿Qué son los puntos suspensivos? Los puntos suspensivos se utilizan solo 3 puntos suspensivos. Si acaso se colocan puntos suspensivos luego de una abreviatura que de por sí lleva un punto como parte constitutiva de la abreviatura. Las cursivas. Se utilizan las cursivas en los siguientes casos: en los llamados extranjerismos rudos y estas palabras que todavía no están incluidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, como por ejemplo
range marketing y media training. Hemos dado una conclusión al decir de las Fuerzas Armadas del Ecuador que se encuentran en un constante cambio y también en una evolución, el cual prioriza una mejor forma de relación militar, el cual tiene como enfoque principal mejorar la enseñanza-aprendizaje de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. También el personal militar de las Fuerzas Armadas se encuentran en un constante trabajo, el cual ayudará en el ámbito de formación y perfeccionamiento, para así lograr cumplir con los diferentes trabajos encomendados. Esta ha sido la exposición sobre el manual de estilo de las Fuerzas Armadas. Gracias.